Vamos a continuar con este curso de Revit de estructuras. En este caso vamos a hablar del modelado de escaleras y rampas, ¿no? Este capítulo no estaba contemplado dentro del contenido del libro que estamos siguiendo como referencia, pero lo hemos visto por conveniente incluirlo porque muchas veces en los elementos estructurales incluimos escaleras y rampas en construcción, que serían escaleras monolíticas o hechas en el lugar. En un curso de Revit de Arquitectura nosotros vamos a hablar mucho más de las escaleras, así que vamos a hacer una pequeña introducción para que les pueda ser útil a todos los que modelamos estos elementos. ¿Cómo creamos una escalera? Tenemos dos métodos, ¿no? Que son por componente y por boceto. Ambos métodos son bastante similares, así que solamente vamos a explicar en este caso la escalera por componente. Pero primero tenemos que entender qué aparatos componen a una escalera. En este caso tenemos tres aparatos, ¿no? Que son el descanso, los tramos, también tenemos el, lo que son los soportes, que es la estructura que va a soportar a la escalera. Cuando nosotros creamos una escalera vamos a poder crear sus barandillas. Bueno, tenemos primero tres tipos de elementos de circulación, ¿no? La rampa, la barandilla y la escalera. En la escalera, como ya les dije, tenemos dos tipos, ¿no? Por componente y por boceto. Cuando creamos una escalera por boceto, lo primero que vamos a tener que hacer es definir sus parámetros, que es lo que vamos a ver. Seleccionar un tipo y empezar a definir parámetros. ¿Cómo creamos una escalera por componente? Lo primero que tenemos que hacer es definir eh, el ancho y ciertos parámetros. Lo vamos a ver en Revit y vamos a ir a hacerlo, ¿no? Yo he abierto una plantilla por defecto en la que voy a colocar una escalera. Escalera no está en estructuras, por eso no lo tenía considerado, sino en arquitectura. Acá están los elementos de circulación, donde están mis elementos de escaleras. Ahí están los dos tipos de escaleras que les estaba comentando, por componente y por escalera, por boceto. Cuando yo le digo escalera por componente, cambia, como siempre, mi modelo en Revit, displayándome lo que son las opciones de la creación de escaleras por boceto. Tengo el tramo, el descansillo, soporte, planos de trabajo y más herramientas. De repente lo que más me importa son esta barra de aquí, ¿no? Que me dice la línea de ubicación. Tengo que definir una línea por la cual va a seguir y va a crear la escalera, que en este caso es el tramo central. Puedo definirlo por el tramo a la izquierda, por el soporte, etcétera, etcétera. El tramo central sirve la mayoría de veces. El desfase es la distancia paralela a la línea de ubicación del tramo de la escalera que vamos a utilizar para definirlo. En este caso dejarlo en cero es bastante útil. La anchura del tramo se refiere a la anchura de la escalera en sí y si vamos a crear el descansillo de manera automática. Luego, antes de empezar, nosotros tenemos que ver qué tipos de escaleras podemos crear, ¿no? Escaleras ensambladas, escaleras modeladas in situ y escaleras prefabricadas. En este caso yo puedo escoger la moldeada in situ, que es de repente la más adecuada para nuestro trabajo, que es estructuras de concreto armado. Las escaleras metálicas son diferentes, ¿no? Como las prefabricadas. Acá, por ejemplo, que necesitamos definir de qué nivel base hasta qué nivel superior va a ir. Y nos va a dar una altura de la escalera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, entre el nivel 1 y el nivel 2 tengo 4 metros. Acá tengo que definir otras cosas en cotas, el número de contrahuellas y la profundidad de la misma. Por ejemplo, esta yo la puedo cambiar a 30, puedo cambiar el número de contrahuellas, siempre y cuando no altere una fórmula que deben de cumplir las escaleras, ¿no? En este caso lo voy a dejar así. Solo he modificado la profundidad y me voy a mi campo, en donde debo estar en una vista en planta, y le hago un clic para comenzar. Cuando yo le hago un clic y estoy en la opción de crear el tramo, si se fijan yo podría crear mis 23 tramos de un solo tipo, de un solo tiro. Por ejemplo, lo voy a hacer en este caso. Y creo el tipo de escalera más sencilla que pueda haber, con ciertas anotaciones como es la línea del eje y la escalera, el tramo, la etiqueta del primer tramo y del tramo número 23. Y le digo finalizar. Además, tengo otros tramos, otras etiquetas que se crean como me dice el sentido, hacia donde está subiendo. Y además me crean las barandillas, que son estas dos líneas paralelas a cada borde. Si yo me voy a la vista 3D, me voy a dar cuenta que he creado una escalera que tiene los determinados tipos de barandillas, ¿no? De repente en mi caso, por ahora no es necesario las barandillas, ¿no?
Entonces las voy a suprimir. Son elementos independientes, pero hasta ahora no he creado ningún descanso. Si la suprimo en 3D, se suprimen también en la vista en planta. Lo que yo voy a hacer es continuar creando mi escalera. Bueno, con otro método ahora, ¿no? Voy a mantener los parámetros anteriores. Y por ejemplo voy a decirle que los 10 primeros tramos están hasta ahí. Y empiezo los otros 13 aquí. Y si se dan cuenta, crea un descanso de manera automática. Si yo lo finalizo, además le va a añadir las barandas. Y yo me voy a la vista en 3D, por ejemplo, y voy a ver que he creado una escalera con un descanso, simplemente con el hecho de haber desplazado mi línea, perdón, mi línea del eje, unos cuantos metros hacia la derecha o hacia abajo, ¿no? Voy a volver a hacer otra escalera por componente. Y ahora vamos a intentar hacer una escalera con espiral. Una escalera con espiral, ahorita habíamos hecho una escalera con tramo recto, ¿no? La escalera por espiral tiene las mismas características que antes, pero en este caso yo la voy a dibujar de una manera distinta, ¿no? Trazo un centro, me alejo, y si se fijan está dibujando el radio, ¿no? Yo por ejemplo le digo que tengo un radio de 1.4 y listo. Ya tengo una escalera en espiral de manera muy sencilla. La finalizo, me voy al 3D y puedo ver una escalera monolítica de ese tipo, ¿no? Y la bananada también se adapta a la forma, ¿no? Manteniendo la secuencia de mis peldaños, ¿no? Entonces algo es bastante sencillo realizarlo, ¿no? Revit está muy bien pensado para esto. Pero ¿qué pasa? Yo muchas veces voy a querer editar mis elementos, ¿no? Pues seleccionar mi escalera, le digo editar escalera. Y el descanso, por ejemplo, yo le puedo decir, el descansillo, por ejemplo, yo le puedo decir que puedo crear uno nuevo, ¿no? Por ejemplo, acá yo le puedo decir que voy a dibujar un descansillo al final, ¿no? Porque al final requiero de un pequeño descansillo, lo finalizo, vuelvo a finalizar y se integra mi escalera, ¿no? Puedo crearle un nuevo descansillo para la parte final, que de repente es algo muy útil. Entonces así yo voy a poder crearlo, ¿no? Una escalera por boceto, que era el segundo método, es súper similar, por no decir exactamente igual, con la diferencia de que yo tengo la opción de modificar mucho más cosas en mi boceto, ¿no? También se puede hacer en la escalera por componente, pero es un poquito más complicado. Le pongo escalera monolítica, le estoy cambiando el tipo nuevamente. Y voy a ir a regresar a mi planta, ¿no? Mi nivel 1. La última escalera está por el boceto. Y si se dan cuenta, cuando yo le digo editar boceto, van a salir unos bordes, ¿no? Yo le puedo decir, por ejemplo, que este borde se venga hasta por aquí. Y el contorno de mi escalera es un arco, por ejemplo. De esta parte mi descanso, ¿no? Yo le puedo decir que esta parte también tenga una parte curva, porque, bueno, es editable, ¿no? Y además yo puedo decirle que mis tramos quiero que vayan abriéndose, ¿no? Mi tramo superior, la finalizo. La finalizo mi escalera y tengo una escalera un poquito distinta, ¿no? Un poquito bastante distinta. Eso quiere decir que en modo por boceto yo voy a tener más opciones para poder modificarlo. Sería bueno que ustedes vayan probándolo, ¿no? Regresamos a nuestras diapositivas, hemos visto cómo se añade de manera muy fácil. De repente lo difícil es hacer que coincidan las cotas y que entre arquitectura y estructuras haya una correspondencia por el tema de los acabados. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un problema como el que vemos en la pantalla? ¿No? Ese problema es creando escaleras. El extremo superior de la escalera excede o no llega a la elevación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hemos dibujado muy pocos o muchos. Lo que tenemos que hacer es simplemente ver o verificar el error, el aviso, y simplemente resolverlo, ¿no? Muchas veces es mucho más sencillo eliminar la escalera que ya hemos creado y volver a hacer una. Los descansos se pueden editar tanto en cualquiera de los modos. Y los soportes se añaden automáticamente o los podemos añadir después. Se pueden editar muchas cosas en la escalera, tienen que probarlo. Vamos a poder editar los componentes de manera individual, ¿no? El tramo, el descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a ver la parte de la creación de rampas.
La rampa es un elemento sumamente similar, la única diferencia es que no tenemos pasos y simplemente vamos a tener una losa curva, ¿no? Entonces lo que tenemos que pensar es un punto inicial, un punto final y podemos dibujar la rampa usando contornos y contrahuellas. Voy a dibujar acá mis rampas. Yo le digo rampa. De igual manera me dice nivel 1, nivel 2. Creo mi rampa, que va a salir más larga que la escalera porque la pendiente es menor. Y así de simple tengo definida una rampa, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahí tengo una pequeña pendiente para llegar del nivel 1 al nivel 2, ¿no? De nuevo voy a irme a la planta. Y en la planta le voy a decir que mi rampa ya no la quiero recta, sino la quiero curva, por ejemplo, ¿no? Y la finalizo. Y ahí tengo una rampa curva, ¿no? Si yo quiero que esta no sea solamente una superficie, sino un volumen, yo puedo editar acá, ¿no? En editar tipo y le puedo decir, por ejemplo, forma, le dice gruesa, sólida, ¿no? Le digo sólida, si se fijan se va a crear de ese tipo, ¿no? Tanto en los dos casos. En este caso yo las he intersecado un poco y por eso se ve así, ¿no? Crea también las barandas automáticas, yo las puedo eliminar. Y así yo tengo una rampa, ¿no? Que es en realidad una superficie de concreto armado que va a ir sufriendo o bajando, ¿no? Obviamente debajo podemos tener suelo y demás. Es bastante similar a las escaleras. Por favor, pruébenlo. Si tienen alguna pregunta en el webinar lo vamos a poder resolver. Bueno, esto ha sido todo. En el capítulo review de arquitectura vamos a ver muchos más detalles de la escalera, que es un tema de repente hasta bastante complicado a la larga. Muchas gracias.